de tu Hijo Jesucristo y poder recibir la enseñanza que necesitamos para nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu sea el que obre en nuestros corazones, que sea realmente el que sea nuestro Maestro y revele lo que tiene para nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a meditar pues, en este capítulo. Es un capítulo fascinante, es un capítulo narrativo. Tiene que ver con una historia muy especial, el capítulo 4 de Daniel. Sí sabe dónde se encuentra Daniel, ¿verdad, hermanos? Sí se encuentra entre primera y segunda de Pedro. No, ¿verdad? No se encuentra ahí. Muy bien. Sabemos dónde se encuentra. Si usted encuentra el libro de Ezequiel, adelantito, en dirección hacia el Nuevo Testamento, luego sigue el libro de Daniel. Tenemos que aprendernos los libros de la Biblia, hermanos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, etcétera, etcétera, todos hasta el libro de Apocalipsis, para que de esa manera sepamos localizar los libros, porque luego resulta que en las predicaciones el hermano que está compartiendo la palabra del Señor va mencionando citas bíblicas y hay que encontrarlas rápidamente para que nos fundamentemos, para que nos basemos en la palabra del Señor y no solamente en el comentario que hace nuestro hermano. Siempre debemos de ir a la palabra de nuestro Dios. Por eso tenemos que conocer nuestras Biblias, ¿sí? Capítulo 4 del libro de Daniel, ahí es donde vamos a meditar en esta mañana. Y pues en algunas Biblias y en algunos comentarios basados en este libro, se le pone el título a este capítulo de El árbol caído. El árbol caído, ese es el título que se le pone, porque tiene que ver con la historia de un árbol. Pero propiamente la lección que nos da este capítulo tiene que ver con un problema del corazón, un problema muy fuerte, un problema grave del corazón, y que simplemente se llama orgullo. Es el problema del orgullo. Y vea usted, hermanos, rápidamente, vamos hasta el último versículo del capítulo 4, versículo 37 propiamente, y veamos estas palabras. Dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y mire, ahí está la enseñanza. Y él, o sea, Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es el tema de este capítulo, el problema de la soberbia, el problema del orgullo. Y les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Quiénes son más orgullosos, los hombres o las mujeres? Las mujeres, dicen por acá. Muy bien. ¿Lo llevamos a votación? No, ¿verdad? Bueno, pero sabemos que todos tenemos algo de orgullo o mucho de orgullo, sea quien sea. Hay ese problema, porque hay mujeres también que son bien orgullosas, ¿eh? Muy bien. Bueno, dejemos este asunto de hombres y mujeres. Pero el asunto es que el orgullo es el tema de este capítulo. Y Dios le habló al rey Nabucodonosor, que en ese momento estaba vigente, que estaba en un reinado esplendoroso, que era un hombre con un poder militar increíble. Era, por decir así, el dueño de su mundo, el dueño del mundo conocido en ese momento. Babilonia era una potencia mundial en ese momento y Nabucodonosor era la persona más importante de la historia. Y tiene que ver con este asunto. Bien, hagamos un paréntesis, hermanos, hagamos un paréntesis. De seguro que a ustedes les gustan los árboles, ¿verdad? Les gustan los árboles. La mayoría nos gustan los árboles. En realidad, personalmente me gustan más las plantas a mí que los animales. Sí me gustan los animales, pero más las plantas. Si viviera en un lugar donde hubiera muchas plantas, flores, árboles, etcétera, etcétera, yo me sentiría más a gusto que si viviera con tantos animales. Hay gente que le gustan los perros, los gatos, ¿sí? Me acaba de decir apenas en la semana una persona que conoció a una vecina que tenía 200 gatos en su casa. 200 gatos. Imagínense, hermanos, tener 200 gatos. Bueno, pues es su gusto, ¿verdad? Cada quien. Pero a mí me gustaría más estar con plantas que con animales. Bien, usted tiene sus gustos también.
En nuestro país hay dos árboles muy famosos, dos árboles que son muy famosos. ¿Recuerda cuáles son? El árbol de la noche triste, que está allá por Tacuba. ¿Y cuál es el otro árbol? El árbol del tule, exactamente. De esos dos árboles, el más impresionante es el árbol del tule. Es un árbol que tiene 40 metros de circunferencia. Es un arbolote, hermanos. Tuve el privilegio de conocer ese árbol hace unos años. Hermana Mari, Ed y yo fuimos a Oaxaca y fuimos a ese árbol. No, es un árbol impresionante, ¿sí? No es el árbol más alto del mundo. Los árboles más altos del mundo están en California. Son unos pinos y se les llama ahí secuoyas, así se les llama a esos pinos. Y esos árboles, hermanos, rebasan los 120 metros de altura. Son enormes esos árboles ahí en California. Pero el árbol más famoso en nuestro país es el árbol del tule, que es un ahuehuete. La palabra ahuehuete es una palabra náhuatl que significa viejito o viejo del agua. Porque los ahuehuetes crecen a donde hay mucha agua, donde pasan los ríos, donde hay los arroyos, ¿sí? Aquí en el bosque de Chapultepec, en el tiempo prehispánico, había muchos ahuehuetes. Incluso todavía se dice que desde esa época todavía se conservan algunos ahuehuetes. Pues el árbol del tule es así, ¿sí? Es un árbol impresionante. Cuando vaya a la capital de Oaxaca, visite el árbol del tule, de verdad, te va a quedar impresionado. Pero esta historia del capítulo 4 tiene que ver con un árbol todavía mucho más grande, más inmenso que el árbol del tule. Y vamos a ver, hermanos, a partir del versículo 10 al versículo 17, lo que nos dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 4, versículos del 10 al 17, y dice así, ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Aquí está narrando Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado en el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esa es la narración de Nabucodonosor. Hay una diferencia entre el capítulo 3 y el capítulo 4 en relación a los sueños de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor sueña, es en el capítulo 2, sueña una estatua de oro, pero en el capítulo 2 el sueño se le olvida y pide a sus sabios, pide a los encantadores que le adivinen cómo era ese sueño. En el capítulo 2 de Daniel, que sueña la famosa estatua con la cabeza de oro, el cuerpo de plata, y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahí se le olvidó. Pero en el capítulo 4 no se le olvidó el sueño. Él soñó un árbol, como lo acabamos de describir aquí, o la Biblia lo describe, que era un árbol inmensamente grande, dice que hasta llegaba al cielo,
de tal manera que desde cualquier punto de la tierra se podía ver. Hay árboles, hermanos, como lo vamos a repetir, los árboles que están en California, que son mucho más altos que ciertos rascacielos. Hay un árbol, hermanos, allá en California, que según los que han hecho las mediciones, es como un edificio de 32 pisos de altura. Imagínense, hermanos, 32 pisos de altura. Entonces, este árbol era mucho más alto. Dice en el versículo 11, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces, esa era la situación que estaba teniendo Nabucodonosor, pero él quería saber por qué había soñado ese árbol. Él quería una interpretación. Y hermanos, no nos ha pasado, y no somos dados a los sueños, ni tampoco aquí en nuestra posición teológica damos lugar a los sueños. Hay hermanos que dicen, es que yo tuve un sueño y Dios me reveló esto y todo eso. Bueno, eso es algo muy personal, pero no lo tomamos como base para nuestra vida cristiana propiamente. Eso es algo muy personal, ¿sí? Pero no nos ha pasado, hermanos, que ha habido sueños que nos han impresionado. No ha habido sueños que a veces uno dice, bueno, ¿qué significa este sueño? Anoche tuve este sueño y pues no sé, en este sueño yo me volvía millonario, pero no sé qué significa, ¿no? Bueno, ojalá que todos tuviéramos eso, ¿no? Pero bueno, tenemos sueños que nos impresionan. ¿O no ha tenido un sueño que usted despierta y está llorando? A mí me ha pasado, hermanos, que he tenido sueños y termino llorando. Digo, no, este sueño estuvo tan real. Bueno, pues así ocurrió con Nabucodonosor. Ese sueño fue tan real para él que él quería saber qué significaba. Y fíjense bien, hermanos, versículo 6. Vamos al versículo 6 del capítulo 4 de Daniel. Versículo 6. Por esto, fíjense bien lo que dice Nabucodonosor, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Le había impresionado tanto que él quería saber, bueno, esto debe tener un significado, debe haber una enseñanza. Algo está ocurriendo en mí o en mi reino que necesito saber. Y entonces manda a llamar a sus sabios para que le den la interpretación. Versículo 7. Versículo 7 dice, y vinieron magos y astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Miren, aquí les dijo el sueño. En el capítulo 2 porque se le había olvidado, pero aquí sí les dijo, miren, soñé este árbol, pero quiero saber qué significa. Versículo 7 todavía. Pero no pudieron mostrar su interpretación. No pudieron. Dice el libro de Deuteronomio que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las cosas ocultas pertenecen a Dios. Hay cosas ocultas que solamente Dios conoce. Y solamente cuando Dios decide en su voluntad, en su soberanía, revelarlas, pues lo hace. En este caso aquí, estos hombres, aunque eran muy sabios, no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor. Hicieron muchos intentos de seguro, pero no hubo quién. Pero miren, hermanos, quién apareció, versículo 8. Dice, hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel. ¿Y quién era Daniel? Pues Daniel era un joven, o había sido un joven, que había llegado de la cautividad de Judá hacia Babilonia, era de los deportados y que ahora estaba en el palacio junto con jóvenes seleccionados por su inteligencia, por su dedicación, estaban seleccionados por el rey Nabucodonosor. Y dice el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. O sea, Nabucodonosor le cambió el nombre a Daniel. Y en quien mora
el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, y ahí está la narración. Entonces, cuando entró Daniel al palacio o entró a la sala del palacio, le cuenta a Nabucodonosor cómo ocurrió lo del sueño y le hace ver esa situación y le pide que se lo interprete. Cuando Daniel recibe o escucha la narración de Nabucodonosor, se queda tan sorprendido que en este capítulo dice que por una hora, se quedó, hagan de cuenta, como en el aire, como perdido. Porque Dios le estaba hablando y le estaba mostrando la interpretación de ese sueño, pero Daniel estaba tan afectado por la revelación de Dios que se quedó pasmado por una hora. Fíjense bien, dice aquí adelante, versículo 19, vamos al versículo 19, por favor. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó, ¿cómo quedó? Atónito. ¿Se ha quedado atónito usted en alguna ocasión? Por ejemplo, hermanos, miren, tal vez no estén muy de acuerdo, pero cuando México le ganó a Alemania en el Mundial y metió el gol, yo me quedé atónito. Dije, ¿cómo le ganamos a Alemania? Pues siendo una potencia en el fútbol, ¿no? Y no, pues fue una cosa sorprendente. Pues aquí Daniel se quedó, pero atónito, no de emoción, no de felicidad, sino del impacto de lo que significaba ese sueño. Versículo 19 otra vez. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Fíjense bien, ahí está el tiempo. Una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. Le estaban dando vueltas en su cabeza esos pensamientos porque Dios le estaba diciendo lo que iba a ocurrir en relación a ese sueño. Y dice, el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Como que Daniel no le quería decir, no le quería revelar lo que Dios le estaba mostrando, porque ese sueño estaba relacionado con el mismo rey, con el mismo Nabucodonosor. Hay ocasiones, hermanos, en que es difícil a veces dar una noticia. A veces es difícil hablar, ya sea con un familiar, con un hermano en la fe, una familia o con alguien en especial y darle una noticia que sabemos que le va a afectar, que le va a impactar. Hace años, estando en una visita en el hospital del Iste, una persona se acercó conmigo y me dijo que un familiar había tenido un accidente en la carretera, que estaba ahí en el hospital y me pedía el favor que fuera a avisarle a su familia que vivía allá por Los Patos, ahí en Chimalhuacán. Y le dije que sí, que con todo gusto iba a ir. Y ya me dio las señas, me dio la dirección y me dijo cómo estaba el problema tan serio. Había sido arrollado antes de llegar a Los Reyes, viniendo por la autopista. Y bueno, pues fui a la casa, hermanos, fui a buscar a esa familia y ya toqué, hermanos, y cuando llegué a la puerta y toqué, salió una señorita y después salió una señora. Y ya me preguntaron que quién era. Yo les dije, pues mire, vengo del hospital y traigo una noticia para ustedes de tal persona, de un familiar de ustedes. Y ya tratando de buscar ciertas palabras que no fueran tan agresivas, tan pesadas, pues ya le dije, miren, este familiar, les di el nombre, su familiar acaba de ser atropellado, está en el hospital, está en esta situación y es necesario de que vayan a verlo. No, pues inmediatamente las emociones surgieron, empezaron a llorar, se abrazaron,
le hablaron a sus familiares que estaban adentro de la casa, hubo un griterío por la situación del accidente, y no, pues, perdón por la palabra, pero el corazón se apachurra, ¿sí? Se siente feo por la mala noticia. Y aquí Daniel estaba pasando lo mismo, estaba recibiendo la noticia de Dios, la interpretación de Dios, y tenía que decirlo al rey. Y el rey le dice, no, mira Daniel, tú di lo que está pasando. Pero no se daba cuenta el rey que eso tenía que ver con su propia persona. Y aquí viene, hermanos, lo que Daniel le dice. Vamos a leer, por favor, versículo 20. Dice, el árbol que viste. Versículo 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moran las bestias del campo, en cuyas ramas anidan las aves del cielo. Mire lo que dice el versículo 22. Tú mismo eres, oh rey. Tú eres ese árbol. Y resulta que Dios, así a grosso modo, Dios te ha salido al encuentro. Tu reino, tu persona se ha crecido tanto, se ha llenado de tanto orgullo, estás tan enaltecido que te has olvidado de Dios. No le has hecho caso a Dios, no has buscado a Dios y ahora Dios te sale al encuentro. Y miren, hermanos, eso es terrible. Podemos pasarnos la vida tranquilamente haciendo de nuestra vida lo que queramos, pero el día que nos salga al encuentro de Dios, ese día hay que ponernos a temblar si no estamos bien con Él. Porque Dios da tiempo para buscarle, acercarnos a Él, pero cuando no lo hacemos, porque estamos movidos por nuestro propio orgullo, porque decimos, esto a mí no me va a pasar, esto a mí no me acontece, yo me cuido, yo me busco la manera de cómo salir adelante. Pero miren, cuando Dios llega, hay que ponernos a temblar. Y allá en el mundo la gente dice que cuando Dios salga a nuestro encuentro, que nos encuentre confesados. Así dice la gente, ¿sí o no? Pues hermanos, cuando venga el Señor, que estemos bien con Él, porque si no es así, Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa, así lo dice el texto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Nabucodonosor no se estaba dando cuenta que por su orgullo, por su vanidad, iba a recibir las consecuencias. Y Dios le iba a sacar, se le iba a presentar personalmente. Fíjense bien lo que dice el texto. Volviendo otra vez a la narración. Dice en el versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, fíjense bien, aquí está la intervención de Dios. Un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, pero en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Los intérpretes dicen que la frase 7 tiempos equivalen a 7 años. 7 años abandonado, 7 años en una condición sumamente deprimente. Algunos dicen que cayó en una locura extrema, porque más adelante se nos hace ver que él se va a comportar como si fuera un animal comiendo hasta el pasto. Y eso tiene que ver con una demencia, una locura, pero extrema. Por 7 años, imagínense 7 años. Y eso ocurrió, hermanos, porque Dios le dio el privilegio a Nabucodonosor, y eso tiene que ver con el
primer sueño de la estatua donde él es la cabeza de oro y Dios le da la oportunidad de gobernar por un tiempo a las naciones, pero no reconoce a Dios, se llena de orgullo. Y miren, hermanos, eso pasa en nuestra vida normal. Dios nos bendice con nuestra familia, nos bendice con una buena esposa, con unos buenos hijos, nos bendice con un buen trabajo, nos bendice con buena economía. Y luego decimos, no, esto yo me lo gané. Es que esto es por mi esfuerzo. Es que esto es por mi posición académica. Esto es porque soy muy influyente. Esto es porque ahora estoy... Y nos crecemos en lugar de darle lugar a Dios. Y tarde o temprano Dios nos dice, a ver, ven para acá. Necesitamos hablar tú y yo. Esto que tienes, tu familia, es mía. El trabajo es mío. La vida que tienes es mía. La salud que tienes es mía. Todo lo que tienes tú es mío. Y mire, el Señor le dijo a una iglesia, la iglesia de Laodicea, le dijo, no eres más que pobre, desnuda y miserable. Vean los libros de Apocalipsis capítulo 3. Y así Dios nos dice, todo lo que tienes no es nada. Todo me pertenece a mí. Y te he dado la oportunidad para venir a mi encuentro y no has querido. Pues ahora vas a sentir lo bueno. Nabucodonosor, según la historia, y ustedes lo pueden leer, hermanos, en libros seculares, en la historia, fue uno de los grandes conquistadores y de los reyes más grandiosos que ha tenido la historia. Hermanos, fueron tan famosos los jardines de Babilonia. Si usted puede ver un mapa, hermanos, Babilonia está en el desierto, sin embargo, él hizo una construcción impresionante de la ciudad, con jardines, con puertas esplendorosas. Aún todavía los arqueólogos que visitan Babilonia se quedan asombrados por la construcción. Porque tenía tanto poder, tanta imaginación, tanto conocimiento, que se llenó de orgullo. Y el orgullo, hermanos, tiene su origen en el corazón del diablo. ¿Sabían ustedes? En el corazón del diablo. En Isaías capítulo 14, veamos lo que dice, hermanos. Isaías capítulo 14, para que veamos de dónde procede el gran problema del orgullo. Isaías capítulo 14 dice de la siguiente manera con relación a este problema en el versículo 11 y 12. 14 de Isaías, capítulo 14, versículos 11 y 12. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Todavía el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, mire qué tremendo desafío, seré semejante ¿a quién? A Dios. El diablo llegó a decir, voy a ser igual que Dios. Por mi poder, por mi sabiduría, por mi hermosura, por todo lo que soy, voy a ser igual que Dios. Eso es orgullo, eso es soberbia. Y hermanos, por la soberbia es que millones de personas no quieren acercarse a Dios. No, yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la iglesia. Cuando luego se le dice, pero es que mira, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu abuelito están orando por ti. No necesito de oraciones. Yo me valgo por mí mismo. Yo tengo conocimiento. ¿Sí? Yo tengo fuerza, yo tengo recursos. Miren, ahí está mi cuenta bancaria en un banco suizo, con eso me valgo. Y se llenan de orgullo y no buscan a Dios, pero tarde o temprano Dios sale al encuentro. Tarde o temprano Dios sale al encuentro. Aquí ocurrió con Nabucodonosor. Él pensó que no necesitaba de Dios. Y miren, hermanos, vamos a pasarnos.
le da un consejo a Daniel y no lo escucha. Veamos en el versículo, vamos a pasarnos, hermanos, en el versículo 25. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Fíjense bien lo que le está diciendo aquí Daniel en la condición en que iba a quedar el rey. Versículo 27, nos saltamos el 26, 27. Por tanto, rey, acepta mi, ¿qué cosa? Consejo. ¿Qué dice la gente cuando dice cuando no escucha el consejo? El que no oye consejo, es decir, en otras palabras, no llegas a madurar. Es lo que significa ese dicho. Si no oyes consejo, no llegas a viejo, no llegas a madurar, siempre te vas a comportar como un niño. Siempre vas a hacer tus berrinchitos. Siempre vas a estar yendo de un lado para otro como las olas del mar. Porque no vas a tener la madurez suficiente de tomar tus compromisos como debe de ser. Es un niño. Tiene 80 años, pero se comporta como un niño. Así hay muchos viejitos, hermanos, así como yo, que se comportan como bebecitos, que a los que están los cuidando, a los que están tratando bien. Ay, no, es que mi abuelito se va a enojar. Es que mi abuelito va a hacer esto. Es que mi abuelito se va a salir de la calle y se va a alejar de nosotros. Se comporta como un niño. Porque no escucha el consejo. Y aquí Daniel está diciendo, escucha mi consejo, rey. Vamos a ver cuál fue el consejo, versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Si te arrepientes, si buscas a Dios, si te acercas a Dios, Dios te va a ayudar y vas a estar tranquilo. Escucha mi consejo. ¿Le escuchó? No le escuchó. Porque fíjense bien, hermanos, vamos a pasarnos al versículo 29. Al cabo de ¿cuánto tiempo? ¿Qué son 12 meses? Un año. ¿Pasó un año? Pasó un año. El pastor le dice a un hermano, no deje de venir a la iglesia, siga buscando a Dios, para que Dios le bendiga en su persona, en su familia, en su trabajo, busque a Dios. Ah, sí, hermano, sí. Ahora en el servicio de Semana Santa voy, ahora en fin de año, sí. Ahora en la Navidad, ahí me ve. ¿Y qué cada Navidad comemos, hermanos? Y cada Semana Santa Dios nos provee. Y así nos las pasamos tranquilamente. Hermanos, vengan a la iglesia los domingos. Sí, hermano, pero ¿sabe qué? Este próximo domingo juega Chivas contra el América y no me lo puedo perder. Pues entonces, ¿en dónde están sus prioridades? ¿En dónde está lo más importante de su vida? ¿En Dios o en quién? Hermano, es que tengo mucho trabajo, ¿no? Es que mire, si no trabajo no puedo dar mi ofrenda ni mi diezmo. O sea, hasta se hacen los muy piadosos, ¿eh? Y pasa el tiempo y endurecen su corazón. Y piensan que con eso, como que a Dios ya lo calman, pero no es cierto. Versículo 29. Al cabo de 12 años, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y el esposo le dice a la esposa, ¿no te das cuenta de la casa que te construí? ¿Y no te das cuenta que la ropa que yo te compré en Liverpool? Y mira las zapatillas que te conseguí ahí en Tepito. Y mira el otro. Y mira, ¿y quién te lo dio? No soy yo. ¿Sí? ¿Quién te mantiene? A ver, soy yo.
¿quién es tu papá? Soy yo. Así le dicen a la pobre esposa. Y se llenan de orgullo. Y mira los hijos que tienes, bien hermosos, qué chulos están estos hijos. Por mí, ¿sí? Es por mi sangre. Y se llenan de orgullo. Y llega el momento que Dios le dice, sí, con que esas tenemos, pues entonces vas a ver quién soy yo. Sigamos leyendo el versículo. Dice, aún, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino. ¿Qué vino? Una voz del cielo. La intervención de Dios. Lo que Dios ya le había dicho con anterioridad. Ahí se cumple. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Tengo una sobrina, hermanos, de carácter muy fuerte, una sobrina. Cuando mi hermano el mayor la regañaba y le daba, le decía, no me duele. Y le daba más duro, no me duele. Y estaba llorando y no me duele, y no me duele. Se ponía tan dura, hermanos. Y así hay muchos. Y Dios nos manda una prueba y no me duele Dios. Y nos manda una enfermedad y no me duele. Y nos manda un accidente y no me duele. Y nos manda un problemón y no me duele. O sea, nos hacemos tan soberbios, tan duros, que Dios termina haciendo hasta lo imposible para que podamos entender y reconocerlo. Y así pasó con Nabucodonosor. Pasaron 12 meses, un año. No entendió. Y se estaba paseando, dicen los centroamericanos, de lo lindo. Así dicen en Centroamérica, de lo lindo. Paseándose en su palacio. ¡Ay, qué hermosos jardines! Yo lo hice. Y miren qué construcciones, qué columnas, qué puertas, qué edificios, qué trono tengo yo. Yo lo hice. ¿Sí? Pues ahora se te va a quitar. Todo lo que tienes se te va a quitar. Y hermanos, qué desastre. En la parábola de los 2 cimientos que el Señor narra en el Evangelio de Mateo capítulo 7, dice que el hombre que construyó sobre la arena, vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vino la tormenta, vino el río, destruyó su casa y dice el Señor Jesús, y fue grande su ruina. Le pasó lo mismo a Nabucodonosor. Fue grande su ruina personal, aunque Dios no le quitó el reino. Porque Dios quería darle una lección al rey. Y así ocurrió. Pasaron 7 años de estar con esa situación. Hay ocasiones que Dios nos manda una enfermedad por 1 año, 2 años. Hay personas que tienen enfermedades hasta por 10, 15, 20 años. Pero siguen con su dureza. No quieren cambiar de forma de pensar, de vivir. Siguen pensando, no, yo de alguna manera voy a salir de esto y me las voy a arreglar. Qué bueno que Nabucodonosor fue sensible. Fíjense bien, hermanos, ya vamos a terminar. Versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, miren qué palabras, hermanos. Este capítulo se lo hizo notar el rey a Daniel para que lo escribiera en este libro. Pero fíjense bien el versículo 34. Mas al fin del tiempo, a ver, hermanos, ¿cuántos años estuvo viviendo como bestia Nabucodonosor? 7 tiempos o 7 años, ¿ya? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y miren qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que sigue? ¿Reconoció a Dios o no lo reconoció? ¿Le dio el lugar a él o no? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Sí, en ese momento. Ahora sí. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de que nos pasen cosas malas?
Ahora, si nos pasan cosas malas, pero estamos en el camino de Dios, no nos preocupemos, hermanos, porque Dios nos va a bendecir, nos va a sacar adelante, como lo hizo con Job. Pero si somos orgullosos y actuamos como si Dios no existiera, ahí sí está el problema. Y Nabucodonosor tuvo que aprender la lección. Dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que da todas las cosas? ¿Quién es el que nos restaura? ¿Quién es el que nos bendice? Todo es de Dios, todo es de Dios. ¿Sí? Así es que, si todo es de Dios, hermanos, sus carros están confiscados y pertenecen a la iglesia. ¿Sí o no? Sí, ok. No es cierto, cerramos ese paréntesis. Pero hermanos, todo le pertenece al Señor, todo es de Él. Y aquí resulta que Nabucodonosor aprendió la lección. Y miren, hermanos, termina diciendo los versículos del 36 en adelante, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No le podemos decir eso a Dios. Versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, miren cómo termina Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y Nabucodonosor podía decir, te lo digo por experiencia. Así pudo haber terminado diciendo Nabucodonosor, te lo digo por experiencia, porque yo lo viví. Pregunta teológica o bíblica. ¿Creen ustedes que vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo? Pues por esta declaración, sí. Él aprendió a humillarse. De una mala experiencia, sí, pero al fin y al cabo reconoció al Señor. Ahora, ¿cómo está nuestro orgullo, hermanos? ¿Tenemos o no tenemos orgullo? Pues hay que hacerlo a un lado, hermano, porque el orgullo es el pecado del diablo, es el pecado favorito del diablo. Y que Dios nos ayude y cambie nuestra manera de pensar. Es mejor humillarse. Y por favor, hermanos, para terminar, leamos Proverbios. Vamos a este texto, Proverbios 26. Proverbios 26. Proverbios 26. Déjenme. Se me fue el texto, hermanos, porque no lo apunté, pero dice que antes de la caída está la soberbia. Antes de la caída está la soberbia. Se me fue el texto, hermanos. Disculpen. Pero Dios nos da la oportunidad de poder arrepentirnos y de buscarle. Nabucodonosor tuvo esta oportunidad, hermanos. Sí. 16, 18. Gracias, hermano Ale. Bien, 16, 18. Gracias, hermano Ale. 16, 18. Dice el texto. Sí, exactamente. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Que Dios nos ayude. Y luego en el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Entonces mejor
vivir humildemente. ¿Y quién puede perdonar nuestro orgullo? ¿Y quién puede limpiar nuestro orgullo? Más que nuestro Señor Jesucristo cuando nos arrepentimos de corazón y le buscamos, cuando le damos a Él el primer lugar. Miren qué experiencia, qué ejemplo, hermanos, qué ejemplo tan tremendo en la Biblia de este hombre. Y es un rey que no era judío, hermanos. Nabucodonosor no era judío, era un rey gentil. Sin embargo, aprendió la lección. Que Dios nos ayude a vivir en humildad, en consagración, en entrega, en darle lugar a Él, porque sabemos que todo lo maravilloso, todo lo grandioso que tenemos proviene de nuestro Dios. Démosle lugar a Él, hermanos. Y si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, acéptelo, acéptelo. Dígale, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, perdona mi orgullo, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, entra en mi corazón. Y Dios le va a perdonar. Jesús dice que el que a Él viene, no le echa fuera. Y le perdona, y lo restaura, y le hace una nueva criatura. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Bendice tu palabra, sosténnos con tu buena mano. Ayúdanos a caminar en tu